capítulo 7. Si ya estás ahí, Juan capítulo 7, los primeros versículos, lo que vemos es que Jesús está enseñando y cada vez está teniendo más gente que le escuche. Vamos a decirlo de esta manera, está teniendo un poco más de fama entre el pueblo. Pero eso que había causado en el pueblo, bueno, mucho celo de los religiosos, mucho celo de los fariseos, y entonces ya le estaba causando problemas. En los primeros versículos lo que vemos es que es eso, él no quería andar por Judea porque ya buscaban matarle, pero vamos a empezar a ver desde el versículo 10, desde el versículo 10 del capítulo 7. Algo que pasa en los anteriores versículos es que sus hermanos, Jesús tenía hermanos y hermanas, realmente no creían en él, ¿no? Y entonces como que de alguna manera le dicen que vaya a este lugar, que ahorita vamos a ver dónde es. Pero en el versículo 10 dice, pero después de que sus hermanos habían subido, ahorita vamos a ver a dónde, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y esta fiesta es lo que los judíos conocen como la fiesta de los tabernáculos. Y es una fiesta que Dios mismo instituyó en el pueblo, donde celebraban el tiempo que estuvieron en el desierto. Celebraban este tiempo donde Dios los sostuvo en el desierto y no tenían una casa como tal, sino habitaban en tiendas. Entonces era toda una ceremonia. Era toda una ceremonia porque eran 8 días que celebraban esto, 7 días y luego en el último terminaban en el 8º día. ¿Y qué hacían? Bueno, ellos si tenían su casa, salían a su patio o en su azotea, que tenían como una terraza, vamos a decirlo así. Ellos construían una tienda como de ramas y era toda una ceremonia donde ellos oraban y estaban agradecidos porque Dios los había sostenido en medio del desierto. Y entonces parte de esta ceremonia involucraba ir de todos lugares venían los judíos a Judea, pero también como familia involucraba enseñarle a tus hijos. Y entonces salías con tus hijos al patio y construías esta como casita de ramas, y entonces le explicabas, bueno, y papá, ¿y por qué hacemos esto? Dice, bueno, hacemos esto recordando que Dios nos sostuvo en medio del desierto. Y no teníamos una casa. Íbamos hacia la tierra prometida. Pero entonces en medio de eso Dios fue fiel a su palabra. Y era toda una festividad, era algo que los judíos celebraban y todo el mundo iba a Judea en esas fechas. Y Jesús primero como que los hermanos le dicen, ok, ¿por qué no vas y que vean lo que realmente tienes? Y él dice, no quiero ir, pero va en secreto, ¿no? Y algo pasa en medio de esto. Versículo 11. Ahora esto de la fiesta es súper importante para donde vamos a llegar. Y versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y es lo que estaba pasando ya de por sí. Pero en esta fiesta se expone mucho más la enseñanza de Jesús porque todos los judíos quieren estar en Judea. Y de repente Jesús está enseñando, ¿no? Y la gente está escuchando y se empieza a hacer un revuelo. O sea, muchos están oyendo su enseñanza. Ahora, ¿qué enseñaba? La Biblia aquí en esta parte no nos dice exactamente qué estaba enseñando, pero sí podemos saber cuál es su enseñanza, de la que está llena la Biblia. Y tienes, por ejemplo, lo que hizo las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba mostrando quién era Dios. Y estaba haciendo la perfecta revelación de la ley, de su palabra. Y esa es la enseñanza de Jesús. Y es interesante cómo al pasar de los años y el mundo en el que vivimos hoy, o sea, hoy hay un sentido donde el mundo dice esto, ok,
todo lo que tú quieras creer está bien, ¿no? Y ya has escuchado esto. Ok, escuchamos, pero no juzgamos, ¿no? Ese es el lema del mundo hoy, supuestamente. Donde hay una bandera que parece ser la tolerancia. Y aunque la enseñanza de Jesús es buena, está llena de amor y misericordia, hoy como en esos días sigue siendo criticada y juzgada y atacada. Y aunque vivimos en este mundo donde supuestamente todo es tolerante, o sea, cuando empieza a hablar de Jesús es, ya vas demasiado, ¿no? O sea, cada quien que crea lo que quiera, ¿no? Y hace unos años atrás hay una iniciativa que están intentando meter en la Cámara de Diputados acerca de que en las iglesias no se pueda predicar ciertos temas. Y digo, ok, y entonces esta bandera, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos. Pero no, siempre la enseñanza de Jesús ha causado eso. Siempre Jesús ha causado eso. Y es algo que de alguna manera quiere decir que la enseñanza es buena, porque no dice lo que quiere escuchar el mundo, sino dice realmente quién es Dios. Y eso sí debe de causar una reacción. Y Él está enseñando, y realmente ¿quién puede ir en contra de su enseñanza? ¿Qué de malo tienen las enseñanzas de Jesús? ¿Qué de malo tiene amar al prójimo? ¿Qué de malo tiene hablar del amor de Dios? De arrepentimiento de las malas obras. O sea, es evidente que vivimos en un mundo, o sea, que no está bien. ¿Por qué no debería arrepentirme? ¿Por qué no debería buscar salvación? Y tienes a Jesús diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, hablando a los dolidos, a los necesitados. Y dice el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Y hoy algunos se maravillan de la sabiduría que había en Jesús, pero no de su mensaje realmente. Y tú puedes venir, ¿no? Cada domingo puntual y maravillarte por las palabras, pero no realmente por el mensaje. Si ellos hubieran apreciado el mensaje, su vida habría sido transformada. Esa es una evidencia de apreciar realmente el mensaje y no simplemente maravillarse. Ellos están maravillados porque dicen, y este que no estudió a los pies de algún maestro conocido, como Pablo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel, ¿no? Y era un maestro conocido. Todo el mundo sabía, ok, las credenciales de Pablo son buenas. Pero Jesús no había registro, no había estudiado a los pies de algún maestro de la época, pero sabía, ¿no? Y el mensaje que se decía era evidente que era de Dios y que era verdad. Ellos se maravillaban de las palabras, pero no del mensaje. Ahora, ten cuidado de no volverte un crítico de la elocuencia o de las palabras, sino dejar que el mensaje de Jesús te transforme de verdad. Y te entiendo, de repente con los años y has escuchado tanto y has visto tanto, y a lo mejor tienes tus predicadores favoritos, tus iglesias favoritas, la manera favorita. Entonces de repente puede ser que nos volvamos catadores, ¿no? de palabras, de elocuencias, de estilos. Pero eso no sirve de nada si el mensaje no es verdadero y si ese mensaje no te transforma. Entonces tú, por ejemplo, una de las cosas que siempre aconsejamos, si te quieres cambiar de iglesia o estás buscando una iglesia, lo más importante es que el mensaje sea bíblico. Te puede gustar o no el estilo, ¿no? Te puede gustar o no las instalaciones, te puede gustar o no la alabanza, pero lo que no puedes comprometer es el mensaje. Ten cuidado de no volverte eso, un crítico de la elocuencia o de las palabras, sino realmente prestar atención al mensaje de Jesús, porque eso es lo que transforma. Y ellos están haciendo esto. Oye, no pueden decir nada en contra de su mensaje.
pero no lo están recibiendo, solo están juzgando. Versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y Jesús les dice acerca del mensaje: la gente estaba ahí porque de alguna manera querían escuchar, porque de alguna manera necesitaban escuchar algo. Como de alguna manera tú estás aquí porque necesitas algo. Porque puede ser que estés aquí y vengas quebrado, afligido. O porque tal vez puedas estar en el mejor momento de tu vida y aún así eso no te satisface. Ellos todos están escuchando ahí por alguna razón. Los únicos que tienen una mala razón son los religiosos. Están solamente criticando el mensaje y no escuchando por necesidad. Y Jesús lo que dice primero es: a ver, esta enseñanza no es mía. O sea, Jesús no se levantó como un nuevo profeta, como un nuevo maestro para traer una enseñanza nueva. Que sí, Jesús simplemente está enseñando lo que ellos ya conocían, dándole la correcta interpretación que viene del Padre. Jesús es Dios y aún así Él no está dando un mensaje contra de lo que Dios ya había dicho. No está dando un mensaje nuevo. Y siempre de las cosas más importantes a evaluar en una iglesia, aparte de su mensaje, es que esa enseñanza no sea de hombre. Que no sea una experiencia de alguna persona, que no sea la enseñanza o los intereses de alguien, sino que sea el mensaje que Dios ya dio. No un mensaje emocionante, no un mensaje con buenos chistes, no un mensaje con buena retórica, no un mensaje con algo sorprendente. No vienes aquí a una experiencia. Es más, el pastor Jaime siempre dice eso, o sea, no podemos competir contra Televisa. No estamos buscando darte una experiencia y que salgas de aquí emocionado, sino que realmente tengas un encuentro con Dios a través de su palabra. Y por eso Jesús les dice: mi mensaje viene de Dios, no es un mensaje propio, sino que está totalmente fundamentado en lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y alguien que conoce y busca a Dios sabe identificar cuando viene de Él, cuando es su palabra, cuando es su mensaje. Y quien está buscando su voluntad escucha, lo toma y obedece a Dios sin importar lo demás. Ahora, otra cosa que Jesús dice es que Él no está buscando su propia gloria, aunque Él es Dios. No está buscando ser glorificado, no está buscando que digan: wow, ¿qué onda con Jesús? Es el mejor maestro de moda en estos tiempos. Está buscando la gloria de Dios. El mensaje de Dios no está centrado en el hombre o en la persona. Y he aquí el problema de muchos ministerios. Ponen tanto foco en ellos mismos y se intentan mostrar tan gloriosos que terminan robando la gloria a Dios. Nunca los mensajes son para que tú salgas de aquí sintiéndote el mejor. Ahora, tampoco te queremos hacer sentir mal, pero a veces el mensaje de Dios te va a hacer sentir mal, te va a hacer sentir incómodo, porque necesitamos eso, necesitamos escuchar eso. A veces vas a salir sintiéndote bien, transformado, pero no necesariamente eso es lo que busca Dios. No busca glorificar al hombre, a la persona. El mensaje de Dios no se trata de nosotros, sino de Él. Y claro que eso afecta nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir. Porque el mensaje que viene de Dios lo glorifica a Él. Por eso, humanismo que se ha metido mucho en las iglesias es totalmente contrario al Evangelio.
En el humanismo tú estás en el centro. En el humanismo el humano es Dios. Y Dios sí quiere tu felicidad, pero una felicidad eterna. Entonces Él está dispuesto a hacer lo que sea, incluso ocupar las aflicciones para transformarte y llevarte hasta Él, porque Él es tu felicidad eterna. El humanismo sienta al hombre en el trono y hace a Dios un sirviente para mis necesidades egoístas. El cristianismo y el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios pone a Dios en el lugar que merece, en su trono, y nos hace a nosotros sus siervos. Pero no solo eso, sino coherederos con Cristo. Y Jesús les está diciendo esto, pero el versículo 19 dice: ¿no os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? O sea, no ustedes muy religiosos. O sea, no se supone que ustedes son los que conocen la palabra de Dios. ¿Y por qué, conociendo la ley, conociendo lo que es bueno, conociendo lo que Dios dice, están yendo en contra de lo que Dios dice y están buscando matarme? Están buscando apagar la voz de Jesús. Cuando el mensaje viene de Dios, es tan claro y a veces incomoda y mueve. Y sí puede traer una reacción carnal, que es tratar de callar esa voz. Y yo muchas veces me he encontrado así. O sea, lo que estoy escuchando no me gusta. O sea, yo quisiera hacer totalmente lo contrario. Pero tengo que decidir si esto es de Dios y es lo que Dios quiere. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de apagar su voz, dejando de venir o haciendo oídos sordos a lo que Él dice. Voy a escucharle y voy a obedecer. Y tú puedes estar aquí, escuchar su mensaje cada domingo, saber lo que está mal en tu vida y seguir como si nada. Porque has decidido, o sea, ponerle off, ¿no? O sea, apagar y estás escuchando, pero no estás escuchando. No apagues la voz de Dios, sino súbele a todo el volumen, a tope. Una de las señales de que ya nos estamos volviendo viejos es cuando ya llegas a un lugar y hay música y dices: está muy fuerte, ¿no? Ya me pasa. Pero acuérdate, cuando eras chavo, ¿qué tal? A todo volumen, en tu cuarto tenía que venir tu mamá y tocarte la puerta: bájale a eso. Cantabas a todo pulmón, tus oídos estaban buenos todavía. Necesitas que tu oído espiritual esté bueno para escuchar a todo volumen lo que Dios quiere decirte, te guste o no. Y estar expectante a lo que Él quiere decirte. Y Jesús les dice eso y los lleva como a la esquina. Pero Jesús es así. Él no es pasivo, Él no ve lo que está mal y se queda quieto, sino que Él quiere arreglar eso. Y como un buen boxeador los lleva a la esquina. Lo mejor que te podría pasar hoy es que Jesús te lleve a la esquina y te arrincone y te diga lo que no está bien. Hacerte ver tu condición, mi condición. Jesús no quiere dejarlos como están, en su error. Y les dice eso: ¿por qué me persiguen? ¿Qué hay de malo en mi mensaje? Versículo 20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada.
¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y eso viene en los capítulos anteriores. Jesús sanó a un hombre en el día de reposo y ahí empezó el terror. Ahí empezaron a perseguirlo queriendo matarle. Pero ellos dicen, ok, para ustedes el día de reposo tan sagrado, yo no puedo hacer misericordia y sanar a un hombre enfermo. Pero ellos sí podían hacer la circuncisión. Y los está contrapunteando y los está arrinconando. O sea, ¿qué vale más? ¿Qué importa más? Un ritual carnal, que sí, era una señal para ellos, o tener misericordia de un hombre. Y les hace chocar. Dice, ¿por qué? O sea, lo que hago no es suficiente, lo que hago está mal. Versículo 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Versículo 25, y están hablando con los fariseos, está hablando con los religiosos y la gente está escuchando también. Y en medio de eso hay reacciones. Versículo 25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es a este a quien buscan para matarle? O sea, sí era verdad. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Había esta creencia que se pensaba que el Cristo iba a aparecer ya en una edad adulta, que el Mesías iba a aparecer y iba a venir, o sea, como de la nada, ¿no? Como del espacio. Entonces ellos pensaban, pero a Jesús sabemos de dónde viene, sabemos quién es su familia y no nos impresiona para nada. Y están ahí como luchando en su corazón con el juicio. Versículo 28. Entonces Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y Jesús le está diciendo, ustedes se supone que están en una celebración que tiene que ver con Dios y realmente no le conocen. Porque si le conocieran, escucharían que el mensaje que digo es verdadero porque viene de él. Ahora, lo peor que te podría pasar es que vengas cada domingo, escuches, vengas como de manera religiosa, pero no le conozcas. Versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Si te das cuenta, nunca ha sido una cuestión de evidencias. O sea, porque ellos habían visto los milagros, habían visto el mensaje y mucha gente creyó. O sea, en medio de eso hay gente que está decidiendo, pues yo no sé, mi hermano, pero yo sí. O sea, ¿alguien podrá hacer más cosas que este? Y la respuesta es no. Pero esa es la lucha de todo hombre. Es una lucha interna en el corazón. ¿Será? Pero es que, ¿y si me vuelvo cristiano, qué me van a decir? Aún habiendo ya decidido seguirle, hay momentos donde dices, no estaremos todos locos aquí. Jesús les hace ver que su problema es que aunque ellos piensan que sí conocen a Dios, su problema es que realmente no le conocen. Y en esta lucha, en el corazón del hombre que tenemos todos, hubo gente que sí creyó, pero también hubo quien no creyó. Y es eso, cada uno tiene que tomar su decisión. Cada generación que es expuesta al Evangelio tiene que tomar una decisión, cada persona. No es cuestión de evidencias, las evidencias estaban y hubo quien no creyó. Y ellos están ahí viendo a Jesús. Están en una celebración que tiene que ver con Dios.
Ellos están escuchando un mensaje que tiene que ver con Dios. Ellos están delante de Dios, el Hijo, quien iría a la cruz y regresaría al Padre. Y no creyeron muchos. Piensa eso, era un momento único en la historia, donde tenían a Jesús, a Dios delante de ellos, escuchando el mensaje de Dios, la perfecta interpretación de la ley, de los labios del Creador de todo. Es un momento único en la historia. Y a lo mejor tú piensas, si yo pudiera viajar al pasado, ¿no? Si hubiera una máquina, ¿no? del tiempo, me gustaría ir a escuchar los mensajes de Jesús. Y sí, estaría increíble, ¿no? Pero eso no te asegura que creerías, porque es una batalla que hay en cada corazón. Es un momento único en la historia. Y tú y yo tuvimos esos momentos únicos en la historia donde Jesús se presentó delante de nosotros a través de su palabra. Es más, este es un momento único en la historia para algunos, donde Dios está revelando a tu vida y tienes que tomar una decisión. Este es un momento único donde Dios quiere salvar, y por prejuicios o ideas o incredulidad lo podrías dejar pasar, como muchos de ellos. Si me permites darte un consejo, no lo dejes pasar hoy. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? A donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y por supuesto Jesús está hablando de lo que sigue. Y lo que sigue es eso, que un tiempo más estará con ellos, pero lo que sigue es la cruz. Pero no solo la cruz, sino la resurrección y la ascensión, y Él va a volver al Padre. Entonces ellos van a querer buscarle después, van a querer estar cerca de Él y ya no estarán. Por eso muchos se les va a pasar. Era un momento único en la historia, escuchar a Jesús de sus propios labios hablar la palabra de Dios. Y les dice: a donde yo voy no podréis venir. Ahora, ellos no podrían ir ni a la cruz, pero tampoco podrían ir al cielo, al menos que crean en Él. Y lo que sigue es esta obra, lo que sigue es la cruz. Pero ve cómo muchos no están entendiendo. Y el mensaje está ahí y no están entendiendo. Ahora, como te decía, esta es la fiesta de los tabernáculos. Hay gente reunida alrededor de esta celebración que tiene que ver con Dios. Gente que supuestamente cree en Dios, que supuestamente viene con una intención de conocer, de celebrar, de recordar lo que Dios ha hecho. Pero en medio de eso hay gente que realmente no conoce a Dios. Y yo creo que muchas veces en las iglesias eso pasa. O sea, venimos, ¿no? Y hay mucha gente entre nosotros que viene con una intención, tal vez con un deseo, con una necesidad, y están haciendo algo que tiene que ver con Dios, pero realmente no conocen a Dios. Y que están en esta celebración donde algo que hacían importante en esta celebración es que cada día tomaban agua en una jarra, un jarrón de oro, y lo vaciaban en el altar. Y estaban recordando
la importancia de cuando en el desierto Dios los sostuvo y de la roca que no podía salir agua, salió agua y Dios sació su sed y ellos pudieron seguir caminando en medio del desierto. Entonces todos son símbolos y ellos estaban recordando y tomaban una jarra de oro y la tiraban el agua en el altar y están viendo agua fluir, pero algunos comentaristas dicen que en el octavo día, en el último día, por alguna razón ya no se tiraba agua. Pero la gente está ahí y es el último día de la fiesta donde ya no se tira agua. Entonces, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, donde se cerraba todo, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y piensa esto, si esto es lo que pasaba, era un símbolo, todos estaban recordando, ok, en estos días se vacía el agua en el altar y recordamos que Dios sació nuestra sed. Y en este último día donde no hay agua, Jesús irrumpe en la multitud. Ahora, esto no era para nada común entre los maestros, entre los rabinos. Realmente ellos enseñaban sentados y calmos, ¿no? Y la gente escuchaba así. Entonces lo que hace Jesús es para dar un anuncio importante, se pone de pie y alza la voz. Y lo que ve es un montón de gente sedienta. Un montón de gente necesitada. Ahora, muchos ni siquiera sabían que estaban así. Ahora que terminamos Navegantes, di Navegantes 2 y una persona me decía: mi testimonio es que yo pensé que siempre estaba bien en mi vida. O sea, creo que nunca había necesitado de Dios. Hasta que un día me di cuenta que sí lo necesitaba, pero mi vida iba bien. Y mucha gente que está pasando por ahí piensa eso: yo estoy bien. Hasta que escucha una voz que dice, e irrumpe en el ambiente y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En medio de algo que tiene que ver con Él, con Dios. Jesús está ahí siendo Dios y está siendo ignorado y cuestionado y rechazado por muchos. Y a veces así pasa en la iglesia. En medio de algo que tiene que ver con Él, Él está siendo ignorado, cuestionado, rechazado. Y esto es una celebración que se trata de Él. Y yo me pregunto, la gente que está ahí y que está Jesús delante de ellos, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están celebrando algo que tiene que ver con Dios? Pero realmente no están conociendo a Dios y es religiosidad, tradición. ¿Y por qué estamos aquí hoy? ¿Realmente alguien aquí tiene sed? Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús aquí no cita todos los pasajes que hay acerca de esto, pero realmente la Biblia está llena de pasajes que hablan de esta agua de vida. Por ejemplo, en Isaías 12 dice que sacarás sacarás agua, ¿no? Que te dé gozo, ¿no? Y está hablando de vida eterna. Ezequiel nos habla de este río que sale del trono de Dios, que trae sanidad. Zacarías, Levítico, Salmos.
Y Jesús lo que está ofreciendo es está ofreciendo salvación. Pero a veces pensamos que la salvación solo tiene que ver con no ir al infierno. Y por supuesto, eso es. No ir al infierno es buena noticia. Pero la salvación que ofrece Jesús es mucho más que eso. Apocalipsis también habla del río que fluye del trono de Dios. Isaías vuelve a hablar de que Dios derramaría agua sobre los sedientos. Sanidad del alma, sanidad de las naciones. Habla de plenitud porque los árboles dan fruto en su tiempo. Habla de aguas vivas que saldrán para todo el mundo. Habla de vida eterna, pero no solamente vida eterna del otro lado de la eternidad, sino también desde este lado. O sea, tú tienes que saber que si crees en Jesús ya tienes en ti vida eterna. Vida eterna que fluye de nuestro interior. Y hay una multitud sedienta y delante de ellos está el agua de vida. La fuente donde podemos sumergirnos y nadar, donde hay plenitud, donde hay gozo. Es lo que la Biblia enseña que es una vida en el Espíritu. La vida que Jesús ofrece es un manantial que no solo sacia nuestro ser, sino que fluye hacia los demás. Pero a veces amargura, enojo, se vuelven en nosotros, en vez de estas aguas que fluyen, un estanque de agua o agua estancada. Y si has olido el agua estancada, apesta. Pero tú tienes que saber que Jesús lo que ofrece no es agua estancada, sino agua que fluye para vida eterna. La vida en el Espíritu, o sea, es eso, cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, hay una regeneración total. Hay poder, hay guía. Y tenemos todo eso a nuestro alcance si hemos creído en Él, para vivir de este lado de la eternidad. Cuando olvidamos esto, y puede ser que con el tiempo empezamos a sentirnos secos. Versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y está hablando, por supuesto, de cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, pero también está hablando del tiempo o la dispensación del Espíritu Santo. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo, pero también cuando ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando olvidamos esto y nos sentimos secos, podemos pedir una vez más al Espíritu Santo que venga y nos llene. Y ser refrescados y nos dé poder para cambiar, para vivir, para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso la pregunta es la misma: ¿hay alguien aquí que tenga sed? ¿Hay alguien aquí que necesita esto en su vida? Jesús está gritando: si alguien tiene sed, que venga. Ahora Jesús no está haciendo un llamado para que pase al frente. Es ahí donde está. Porque dice: el que cree en mí. Ahora, ¿qué es esto? Y dices: bueno, Dani, pues yo ya hice mi oración de fe y me guiaron, y todo eso de la oración de fe es muy bonito y claro que es válido hacerlo, pero a veces realmente la fe se ve en el cómo accionas después de que crees. Puede ser que tú nunca hayas hecho lo que se le llama la oración de fe, pero ya hayas creído y tu vida está siendo transformada. Pero puede ser que hayas hecho una oración de fe y realmente no hayas creído. Porque dice: el que cree en mí.
Dices, Dani, yo tengo años de venir a una iglesia, pero realmente mi vida nunca ha sido transformada. Bueno, ¿qué es creer en Él? Es depender totalmente de Él para tu salvación, para tu vida. Es obedecer a lo que Él te pide, es caminar con Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no sé tú, pero yo sí necesito eso. Cada día, cada domingo que venimos, reconocer que realmente estamos necesitados de Él. Y cada domingo, cada reunión o cada día, Jesús está diciendo, hey, ¿te sientes seco? O sea, no estás pudiendo con eso en tu vida, hay amargura. Ven. Y recuerda que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora imagina esto, no es simplemente agua en ti, sino agua fluyendo a través de ti para alcanzar a los demás. Para que cuando tengas contacto con otros, esta misma agua salte para ellos y puedas mostrar quién es Dios y ellos puedan conocer a Dios a través de ti. Entonces, si alguien tiene sed, que venga. ¿Oramos? Señor, yo hoy sí tengo sed de ti. Y aquí hay corazones sedientos, secos, que tal vez no se habían dado cuenta hasta hoy que lo que necesitan es ser refrescados por ti, Señor. Tal vez hay aquí personas que están en el mejor momento de su vida, pero no tienen la paz que solo tú ofreces, que no tienen el gozo de tu salvación. Tal vez hay aquí gente que la amargura ha creado un estanque que apesta en su vida y necesitan estas aguas que tú ofreces. Señor, cada día y cada domingo venimos a encontrarnos contigo y a beber de ti, porque necesitamos, Señor. Necesitamos que tú hagas algo en nosotros. Necesitamos que tú nos transformes. Necesitamos que tú nos llenes. Necesitamos que tú actúes, Señor, y nos cambies. Hoy llénanos de ti, Señor. Aquí estamos y reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. A ti venimos y escuchamos tu voz que dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua